Hoy vamos a tener la segunda parte de la conferencia 389 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. No va a ser la última, habrá una tercera parte que sobre todo tendrá que ver, cómo no, con este conflicto que hay en Ucrania, pero que no solo está en Ucrania, como ya hemos visto, y que no cesará, y que se extenderá, y que cogerá otras zonas de este mundo. Porque la profecía lo dice, y por eso se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Y no será tan tarde, podéis estar seguros. Vamos a empezar. Pues damos inicio a esta segunda parte de la conferencia 389, que sí, como siempre, basada en noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, y que vamos a ver una vez más cómo todo se está cumpliendo delante nuestro. En la tercera parte aún veremos mucho más. Bien, la primera de las noticias es de las que hemos de añadir desde el viernes hasta hoy, tiene que ver con crisis o lo que se prepara ya como crisis fuerte. Y por todos lados. El criptoinvierno del Bitcoin y las monedas virtuales con pérdidas del 100% de su valor. Dicen, o se preguntan por qué está cayendo en picado el mercado. Bueno, están hablando de que ya no sirve como refugio ese tipo de moneda y que la gente se está decantando por otras cuestiones. En fin, el caso es que muchas personas, muchísimas, tienen inversiones en esto. Veremos qué termina pasando con todos ellos y con todo este devenir de las monedas virtuales. Migrantes. Al menos 11 muertos tras volcarse una embarcación con migrantes frente a las costas de Puerto Rico. Pestes. Corea del Norte, país sin vacunas, confirma ya 6 muertes y miles de contagios de COVID-19. Sí, al final también les ha llegado. Incendios. Al menos 27 muertos y 40 heridos en el incendio de un edificio en la capital de la India. Y tema de Vaticano, habrá un próximo viaje papal. Supongo que el Papa ya podrá andar mejor. ¿Y cuándo será? Del 24 al 30 de julio. ¿Dónde? En Canadá. ¿Con quién? Con esos pueblos indígenas que pasaron tanta desgracia en manos o en órganos sexuales también de parte de gente de iglesias. En fin, dicho esto, va a intentar terminar de arreglar el asunto. Ya lo hizo en el Vaticano, todos se quedaron muy complacidos con sus palabras y su buen hacer, y ahora terminará de rematar la faena allí. Como siempre, ganándose a todos. Y noticia de Estados Unidos, atención a esto, algunos estados de Estados Unidos ya debaten limitar el acceso a los anticonceptivos. El reciente debate sobre la posible prohibición del aborto también plantea dudas sobre si los estados podrían endurecer su regulación de los anticonceptivos, algo que los opositores opinan que son como medicamentos que causan el aborto. Fijaos lo que ya llegamos a decir en la conferencia anterior de esta ley que ahora se quiere tumbar en Estados Unidos sobre el aborto, que habrá muchos estados que ya habrán dicho no al aborto, otros aún sí, pero que ya sabéis, el peso de la moral va hacia donde va. Y ahora ya se empieza a añadir el tema de anticonceptivos. Bien, pues todo esto ya da que pensar, ¿no? Una vez más, el giro del efecto péndulo. Y esto también nos hace plantear, ¿quién será el próximo presidente de los Estados Unidos? ¿Seguirá siendo Joe Biden? ¿Volverá a ser Trump?
Alguien que cumpla los designios morales es el que tendrá que ir subiendo al poder, porque dentro de poco ya nos quedan pocos años, efectivamente, para el retorno de Cristo y para la ley dominical que será antes. Y para que eso acontezca, sí, tiene que haber alguien con un sentido de moral un poco especial. Sí, todo se va preparando. Ya sabéis que Joe Biden es precisamente contrario a adoptar este tipo de medidas. Trump era lo contrario. En fin, sigamos viendo. Al menos 10 muertos en un tiroteo con motivación racial en un supermercado de Buffalo. Y lo han detenido y dice que se ha declarado inocente. Bueno, pues ya veis, así está el mundo y en pocas noticias ya hemos hecho un breve resumen de vaya cosas que están pasando. Dicho esto, otra noticia para el lado oscuro. Vinculan la muerte de 4 niños en California con supuestas posesiones demoníacas. En todos los casos están implicados directamente los padres y familiares directos. En 2 hechos que tienen consternada a la comunidad en California, 4 niños latinos han muerto a manos de sus padres por supuestas posesiones demoníacas de los menores. Arely Proctor Hernández, de 3 años, murió asfixiada en medio de un supuesto ritual de exorcismo en el que participó su madre, Claudia Hernández, en una iglesia en San José, norte de California, según revelaron documentos judiciales citados por medios locales. Y bueno, ya no quiero describiros el resto porque, en fin, pero todo era para hacer exorcismos porque creían que las criaturas estaban endemoniadas. Y yo no sé si estaban endemoniadas o no. Por lo que describen, no es que estuvieran endemoniadas, sino que había demonios fastidiándolas. Eso podría llegar a ser. Pero en esos rituales llegaron a hacer cosas que terminaron con la vida de estas criaturas. Vaya religiones que hay por el mundo, Vaya religiones que se dicen cristianas. En fin, y todo esto, ya sabéis, ¿a quién perjudica? Pues a cualquier persona que no esté dentro de unos términos establecidos. Realmente da que pensar, pero cómo se les va la cabeza a la gente queriendo solucionar cosas que ven tan demoníacas y utilizan soluciones más demoníacas aún. Vaya panorama. Y una noticia para Israel. Podría constituir un crimen de guerra. Expertos de la ONU condenan el asesinato de la periodista de Al Jazeera en Cisjordania. El papel de los periodistas, sobre todo en un contexto de tensiones aumentadas y marcado por abusos continuos, como los territorios palestinos ocupados, es crucial, subrayaron los expertos. Bueno, ya veis, cuando hablan de territorios palestinos ocupados, evidentemente lo dicen un tipo de medios, otros no dirían eso, Pero queda claro que la muerte, dice que le dispararon en la cara y llevaba, ya veis, el chaleco como que pone press, o sea, información de periodista, de prensa, y le dispararon igual. Unos acusan a los soldados israelíes, otros dicen que no se sabe de dónde ha venido esto, y así está el panorama. Pero las imágenes, sobre todo en el entierro, son brutales. Llevaban el féretro y los policías de Israel, yendo totalmente a por los que llevaban el féretro, se lió allí la de San Quintín y el féretro a punto de caerse, en fin, una locura todo. Bueno, veremos qué termina pasando, pero todo esto no ayuda precisamente a que las cosas vayan bien, sino todo lo contrario, más tensión entre unos y otros. ¿Por qué hizo eso la policía de Israel? No lo sé, unos dirán que porque los provocaron, otros lo de siempre. El caso es que pasó lo que pasó. Y la sucesión de hechos sigue llevando a una tensión que esto es evidente que tarde o temprano va a estallar. Sobre todo cuando hay gente que apoya a un bando o a otro de naciones poderosas. Y ahora sí, nos adentramos ya en la temática principal que tiene que ver con las profecías del tiempo final, que está en todos estos libros que veis aquí, capítulos y otros muchos más, que aquí os muestro pasando rápidamente porque los hemos citado muchas veces, pero esto lo deberemos citar hasta el final. Y vamos a mostrar esta serie de noticias que tiene que ver con todo ello. En una llamada, Putin ofreció sus disculpas a Bennett por los dichos de Lavrov. El presidente ruso también hizo llegar sus saludos por Yom Ha'atzmaut. Todo esto, ¿por qué? Ya sabéis que habló de cómo el señor líder de Ucrania
Decía Lavrov que también es judío y que muchos judíos, pues como Hitler también tenía sangre judía y también fue a por los judíos, y esto, bueno, provocó todo un caos diplomático. Bueno, ahora Putin dice que se ha disculpado. Bueno, pero ya sabéis que esto siempre queda así un poco en el aire, ¿eh? Porque ¿qué pasará después de todo esto? Ya sabemos, las cosas se van a seguir complicando, eso seguro. Más de 11 militares egipcios muertos en un ataque al este del Canal de Suez. Sí, también allí sigue habiendo tensión. Es la zona de Medio Oriente, todo, no falla. Y atención a las frases que iremos viendo también en la conferencia de hoy. Los países de la OTAN serían destruidos en media hora. La amenaza de un alto cargo ruso. Vaya, con esta frase, ya veis, poco tiempo da decir adiós muy buenas y se te acabó, ¿eh? Si esto realmente fuera así, en media hora se acabaron muchos países. Pero esto, ¿por qué? Porque es una amenaza directamente nuclear, evidentemente. En fin, vayamos viendo más frasecitas porque la que se avecina, desde luego, no es para reírse mucho. Pero mirad esto, la Virgen de Guadalupe llega a Ucrania y le piden el milagro de que acabe la guerra. Una vez más, todo pidiéndoselo a una virgen. No se les ocurre hablar con Dios directamente, tiene que ser a esto. Qué cosas, ¿eh? Pero ¿sobre quién viene la confianza? Pues siempre sobre algo que sea milagroso por parte de una virgen. Da que pensar, ¿eh? Con todo lo que se viene, lo que hemos presentado ya de lo que se va a venir, ya da que pensar. Una imagen de la Virgen de Guadalupe, donada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, llegó a Ucrania, donde la ven como un gran símbolo que ella está cerca de su pueblo y le piden el milagro de que la guerra acabe y llegue la paz. Bueno, para eso parece ser que tardará un poco, ¿eh? El pasado 11 de marzo, la ACN, Ayuda a la Iglesia Necesitada de México, realizó un evento especial llamado La Noche de los Testigos en la parroquia de Santa María Reina de la Paz en Monterrey, México. Entre los invitados se encontraba el padre Dmytro Kiyashko, sacerdote ucraniano del rito greco-católico. En el evento, el sacerdote católico pidió la oración de todos los presentes por Ucrania. En esa ocasión, la directora de la ACN en México, Julieta Pendini, le obsequió al padre Kiyashko un cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe como signo de apoyo y unión en oración hacia Ucrania de parte de los mexicanos. El significado espiritual de este regalo al padre Dmytro no solo es un signo de solidaridad hacia el sufrimiento que está viviendo Ucrania, sino que también es una invitación a la confianza en la intercesión de la Virgen de Guadalupe delante de su Hijo Jesucristo para el fin de la guerra y ser ella portadora de paz para ambos países, dijo Appendini a Ciprensa. Ya veis, como siempre, todo para llegar a Jesús tienes que pasar por una mediadora. Impresionante. Eso es pisotear la palabra de Dios de arriba abajo y el sacrificio de Cristo directamente por el ser humano y todo lo que nos dice que es el mediador directamente ante el Padre. Una vez más, como siempre, alterando la palabra de Dios, y los que no lo saben, pues la escuela. O los que son fanáticos también. Tras 2 meses de participar en la Noche de los Testigos de ACN en México, el padre Dmytro expresó su agradecimiento y su devoción por Nuestra Señora de Guadalupe. Para todos nosotros, los ucranianos, es una gran alegría que la Madre de Dios esté en Ucrania. O sea, llevan un cuadro y ya es que está allí, qué cosas. También es un gran símbolo que ella está cerca de su pueblo y también todos oramos y esperamos el milagro de terminar la guerra, expresó. Pues ya pueden ir esperando un poquito. Más noticias. Legisladores estadounidenses votarán un paquete de ayuda para Ucrania superior a los 33.000 millones de dólares que pedía Biden. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Mirad, la Cámara de Representantes de Estados Unidos someterá próximamente a votación un paquete de ayuda de casi 40.000 millones de dólares para Ucrania, reportaron este lunes varios medios estadounidenses en referencia a fuentes en el Partido Demócrata. Según los informantes, la Cámara podría votar este mismo martes el paquete de medidas sobre Ucrania por un valor de 39.800 millones de dólares, más que los 33.000 millones de dólares que Biden solicitó al Congreso el mes pasado. Los legisladores añaden 3.400 millones de dólares en ayuda militar y 3.400 millones en ayuda humanitaria. Ya veis qué cantidad de dinero va hacia Ucrania. ¿Y todo para qué? Para prolongar más la guerra.
¿Todo para qué? Para que haya muchísimos más muertos. ¿Y qué sucede? Pues que hay gente en Estados Unidos que se están quejando que cómo puede ser con la miseria que también hay para según quién en Estados Unidos, y hay mucha, pues para eso poca cosa se haga. En fin, pero ya se sabe, cuando hay un interés que va mucho más allá, ese es el que prima. Y desde luego, vaya panorama, ¿eh? Vaya panorama. En fin, sigamos. Rusia desarrolla misiles hipersónicos de nueva generación que superarán los diseños existentes y futuros. Casi nada, ¿eh? Vaya tipo de armamento por todos lados. Rusia está desarrollando misiles hipersónicos de nueva generación para lanzadores terrestres, aéreos y marítimos. Anunció este lunes el viceprimer ministro Yuri Borisov en una entrevista con Interfax. Sus características superarán los diseños existentes y futuros de los estados líderes, aseguró Borisov, detallando que ya se están llevando a cabo pruebas en bombarderos de largo alcance Tu-22M3. Con estos armamentos, como empiecen a disparar por aquí y por allá, y con los otros que tienen, vaya panorama va a quedar en este mundo, vaya panorama. Pero ¿aparece alguien más? Sí, el mensaje de Kim Jong-un a Putin, el líder de Corea del Norte. ¿Qué hizo? Pues aprovechó el día de la victoria, que era el 9 de mayo, de Rusia, para trasladar su apoyo al presidente Vladimir Putin, y dio su visto bueno a la operación rusa a la hora de eliminar las amenazas políticas y militares por parte de fuerzas hostiles. Además, Kim subrayó la amistad tradicional que une a los dos países. Estoy convencido de que la amistad tradicional y estratégica entre los dos países será fortalecida y desarrollada de forma continua, en línea con las demandas de los tiempos y los intereses fundamentales de los pueblos en ambos países o de ambos países. Por tanto, es evidente de quién está a favor, con todo lo que eso implica, claro, por la zona donde se encuentra Corea del Norte. El mensaje ha sido enviado un día después de que Pyongyang acusara a Estados Unidos y otros países occidentales de utilizar Ucrania para llevar a cabo una guerra subsidiaria contra Rusia, más de 2 meses después del inicio de la invasión por orden de Putin. Estados Unidos y Occidente están actuando para llevar a cabo una guerra subsidiaria para lograr su objetivo sobre una ambición hegemónica, dijo el Ministerio de Exteriores norcoreano en un comunicado. ¿Es tontería lo que dice? Bueno, no es tontería. Ya sabemos que Estados Unidos quiere esa hegemonía, ese poder absoluto. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a dar el poder al Papa? El que tenga esa hegemonía. Y la profecía nos lo decía que sería Estados Unidos. Por tanto, estamos viviendo momentos proféticos delante nuestro. Y esto no son bromas, ¿eh? No son bromas. Y con esto no me decanto ni a favor ni de unos ni de otros. Sencillamente, la profecía está delante nuestro. Y luego las circunstancias son las que son. Más noticias, y vaya noticias, claro. China acusa a Estados Unidos de intensificar las tensiones tras el paso de un crucero de misiles guiados por el estrecho de Taiwán. Sí, una vez más, la tensión no solo es en Ucrania. Ya veis cómo se está preparando lo que nos decía el profeta Daniel, todo a punto de estallar delante nuestro. La directora nacional de inteligencia de Estados Unidos vaticina una guerra larga con riesgo de extenderse a Moldavia. Fijaos, antes lo hemos visto, ahora también, vaya frases están apareciendo. Ya nadie habla de una guerra que se va a acabar mañana, sino que esto va para una guerra larga. Y además, ¿qué? ¿Se va a quedar allí? No, ya ven que esto fácilmente se va a extender a otros lugares. Bueno, quien conozca la profecía sabrá que verdaderamente va por ese camino. La inteligencia de Estados Unidos prevé que Putin impondrá la ley marcial para una guerra larga. Bueno, queda claro ya que esto no era cuestión de 4 días. Pero atención también a esto. Aparecía esta noticia este 11 de mayo. El Papa Francisco y el patriarca Kirill de Rusia podrían encontrarse en septiembre. Y esta es la clave de toda la guerra, señores. Esta es la clave de toda la guerra. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó el pasado 12 de abril la intención del Papa Francisco de viajar a Kazajistán, país de Asia Central, para participar en un congreso interreligioso. Ya estuvimos hablando sobre Kazajistán,
cómo las sociedades secretas son las dueñas absolutas de ese lugar y cómo el Vaticano tiene su mano, etcétera, etcétera. Bueno, además el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, también anunció la posible presencia del Papa en dicho encuentro después de mantener una videollamada con el pontífice. En esta reunión participará también el patriarca Kirill, quien, según informó la prensa local, confirmó su asistencia al embajador de Kazajistán en Moscú, Yermek Kosherbayev, el pasado 1 de mayo. Por lo tanto, si las circunstancias lo permiten, el Papa Francisco y el patriarca Kirill podrían coincidir en la 7ª edición del Congreso que reúne a los líderes de las religiones tradicionales y que tendrá lugar los próximos 14 y 15 de septiembre en Nur-Sultán, la capital de Kazajistán. Cabe destacar que este país había sido propuesto como una posible sede neutral para un nuevo encuentro entre el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo Kirill de Moscú. Si esto se produce junto a estas tradiciones o religiones tradicionales, veremos qué termina pasando. Pero esta es la clave de la guerra. Si dijera el patriarca ortodoxo de Moscú que hacen ecumenismo directamente con el Vaticano, esta guerra ya no dura nada. Pero esto, ¿creéis que va a pasar? Aún parece que va a tardar un poco. Pero los van a someter, ¿eh? El Vaticano, a través de Estados Unidos y sus aliados, los va a terminar sometiendo, lo mismo que harán con China. Y hablaremos próximamente de cuestiones entre Rusia y los jesuitas, porque entendremos aún muchas más cosas. Pero tiempo al tiempo. Gobierno chino libera al cardenal Zen tras presión internacional. Sí, ya fue liberado, pero mirad, el purpurado ha sido uno de los más abiertos críticos del gobierno comunista chino y de su represión contra la Iglesia Católica. El cardenal Zen también ha expresado claramente su oposición al acuerdo provisional firmado entre el Vaticano y el gobierno comunista de China en 2018 para el nombramiento de obispos, cuyo contenido completo es aún desconocido. Además, ha denunciado que el régimen chino sigue violando derechos humanos de cristianos y otras minorías religiosas. China lo detuvo, pero después fue liberado. Pero ya veis, él con el Papa tampoco es que fuera de la mano, ¿eh? Pero aún y así, claro, la Iglesia Católica ya ve que ese movimiento de China es un problema también para la Iglesia Católica. ¿Y qué pasará? Si van por Rusia, ¿no irán a por China también? Pues claro que sí. Hasta que no consiga entrar el Vaticano de lleno, esto no parará. Por eso, ¿creéis que no habrá más conflicto aún? Y atención también a esta noticia del mismo 11 de mayo. Mirad bien la foto, ¿eh? Aquí tenéis a los reyes de Jordania junto a Monseñor Caxia en la entrega del premio Pax to Peace en Nueva York. Reyes de Jordania reciben el premio del Vaticano directamente, sí. En Nueva York, la fundación creada en 1991 por la Santa Sede en la ONU concedió al rey Abdullah II bin al-Hussein y a la reina Rania el premio por su contribución al diálogo entre las religiones en Oriente Medio y en el mundo. Qué interesante, ¿eh? Ahora os remito directamente a la conferencia número 7 que presentamos en el año 2006 sobre Jordania. Sí, aparte de todo el conflicto que ya sabíamos, que estaba profetizado en Daniel 11, versículos finales, diciendo qué países se verían afectados y cuál se escaparía del ataque del rey del norte, o sea, de Estados Unidos y aliados. Porque alguien estaba de la mano con un cierto país, y es el Vaticano, al igual que Estados Unidos. ¿Y con quién? Es precisamente con Jordania. Mirad bien. El arzobispo Gabriel Caxia, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York, fue el anfitrión en la ceremonia de entrega del premio Pax to Peace 2022 a los miembros de la realeza de Jordania, el rey Abdullah II bin al-Hussein y la reina Rania al-Abdullah. Unos 370 invitados asistieron a la ceremonia que cada año la Fundación Camino a la Paz, que es lo que quiere decir esto, instituida por la Santa Sede, realiza en honor a quienes se destacan por sus acciones por la paz en el mundo. Monseñor Caxia, en su calidad de presidente de la Fundación, explicó que el premio se concedió a los reyes de Jordania en reconocimiento a su labor
al servicio de la paz y la armonía entre las distintas confesiones en Oriente Medio y en todo el mundo. Caxia elogió el papel de Jordania en la acogida de refugiados que huyen de conflictos como los de Palestina, Irak y Siria. En nuestro viaje hacia la paz, dijo el rey Abdullah, debemos viajar hacia Jerusalén, que debe ser un ancla de paz y convivencia, no de miedo y violencia. Qué interesante. La paz, ¿hacia dónde debe estar enfocada? Hacia Jerusalén, lo dice el rey de Jordania. ¿Y con quién lo está diciendo? Con los representantes del papado. Cuando dice que el texto que plantará sus tiendas el rey del norte entre los mares, en el monte glorioso y santo, o sea, en el monte del templo, está haciendo referencia a que el Vaticano tendrá su sede allí. Y recordad que se va a levantar el tercer templo de Jerusalén. ¿Quién se aposentará allí entonces? ¿Queréis saber qué tiene que pasar al respecto para que eso se produzca? Pues ya os podéis ir imaginando, ¿no? Lo hemos tratado tantísimas veces. Conflictos muy fuertes y después allí se va a aposentar ¿quién? El papado. Y la paz central para el mundo tiene que ser en Jerusalén. Todas las religiones confluyendo allí para el bien mundial. Y el gobierno mundial estará servido. Y lo que estará servido en verdad es la destroza mundial, la destrucción absoluta prácticamente de este mundo, porque lo que vendrá después, antes de la venida de Cristo, va a ser indescriptible. Y el pueblo de Dios por allí en medio. Y no pasándolo muy bien, precisamente, pero haciendo su labor hasta el fin. ¿Y cómo se cumplen las profecías delante nuestro? Es que es impresionante. Y tanta gente no tiene ni idea de que Jordania sale en la profecía de Daniel 11, versículos finales, respecto al conflicto final en el mundo. Y lo dijimos hace tantísimos años, y lo estamos viendo delante nuestro. Y aún muchos negando la interpretación profética correcta. ¡Qué pena! Y más noticias. Un día después, el Vaticano advierte que una escalada de la guerra en Ucrania amenazaría a la humanidad. Son claros, ¿eh? Ya saben lo que va a pasar, de sobras que lo saben. Quienes motivan todo ello, ¿cómo no lo van a saber? El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, volvió a mostrar su preocupación por la guerra en Ucrania y subrayó la disposición de la Santa Sede para acabar con el conflicto. ¡Qué buenos son! El cardenal advirtió este jueves 12 de mayo que, teniendo en cuenta la capacidad de destrucción de las armas de la actualidad, una ampliación del conflicto sería una amenaza para la destrucción de toda la humanidad. Estas declaraciones las hizo durante su visita a Croacia, con motivo del 30 aniversario del reconocimiento de la Santa Sede de la independencia de la República Croata y el 25 aniversario de la ratificación de 3 tratados entre el Vaticano y el país europeo. Ya sabéis que Croacia de tradición católica. El secretario de Estado recordó la contundente posición del Papa Francisco, que en diferentes ocasiones ha pedido el cese de la guerra. De hecho, han sido numerosas las ocasiones en las que el Papa Francisco ha pedido un mundo sin armas nucleares y ha advertido de que su empleo golpea en poco tiempo a una gran cantidad de personas y provoca daños de larguísima duración en el medio ambiente. ¿Cómo une las cosas, eh? ¿Cómo une las cosas? Si no habéis visto los temas de Preparando el Gobierno Mundial, ya podéis empezar a mirarlos desde un inicio y veréis por qué dicen esto. Todo va a servir para preparar después de un grave problema la ley dominical. ¿Aún no nos hemos enterado de eso? ¿Aún creéis que eso son tonterías? Además, el purpurado recordó la intención del Vaticano de actuar como mediador y de que el Papa se reúna con Putin en Moscú. Algo que se ha negado desde Moscú. Parece que en este momento hay pocas esperanzas, aseguró el cardenal Parolin, de que se pueda llegar a una conclusión consensuada de la guerra, pero la Santa Sede sigue estando disponible para ayudar a poner fin a esta guerra lo antes posible. ¿Cuál es el objetivo del Papa? Moscú. Sí, hasta que no entre allí, hasta que no los haga claudicar, al igual que Pekín en China, esto no parará.
Durante la homilía en una misa celebrada en Zagreb, la capital de Croacia, el cardenal señaló que la oscuridad de la guerra oscurece incluso la luz de la razón humana y parece derrotar hasta el sentido común. Desde hace 2 años vivimos en la oscuridad de la pandemia sin saber qué hacer. Todos los intentos de solución parecían inadecuados. Después de la pandemia llegó el conflicto de Ucrania. En esas experiencias oscuras nos encontramos desorientados, comentó, pero la luz de Cristo resucitado es más fuerte y da esperanza y consuelo, también a través de sus testigos, aseguró el cardenal. Sí, vaya proceso, ¿eh? Vaya proceso. Una cosa tras otra, bueno, tras no, prácticamente se junta todo. Pero era de esperar. ¿No lo advertimos acaso? Que después de COVID, o ya finalizando COVID, o en medio aún de hecho de COVID, aparecería algo más y así será una cosa tras otra. Pues mira por dónde. Durante su visita a Zagreb, el cardenal Pietro Parolin se encontró con los obispos croatas, a quienes transmitió la cercanía del Papa Francisco y destacó los acuerdos bilaterales entre el país y la Santa Sede. En fin, qué bien hablan, ¿eh? Qué bien hablan. Parecen corderitos, ¿eh? Pero ya sabemos lo que hay detrás, ¿no? Pues ahora vamos a terminar con unas frases de Ellen White que debemos tener ya impresas en nuestras mentes, porque están cogiendo una relevancia como nunca, más que nunca, pero aún no del todo, porque aún irá más. En Eventos de los últimos días, en este libro recopilatorio, en la página 12, dice: era un escrito de la Review and Herald, 24 de noviembre de 1904, y mirad y escuchad bien. El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Casi, aún no del todo, pero estamos llegando a ese cumplimiento final. Y ahora me dirijo una vez más a los pastores y teólogos adventistas que han pisoteado la auténtica interpretación de esta profecía de los versículos finales del capítulo 11 de Daniel. No es la propia Ellen White, profetisa del Señor, la que está recalcando que el capítulo 11, en esos versículos finales, en esas profecías, nos está hablando de guerra, y esto no es una guerra solo espiritual, es una guerra física entre naciones, por lo que ya hemos dicho. Y cuando lo presentamos nos decían que esto no podía ser así, y buscaron peros y hasta me negaron el ir a predicar a iglesias adventistas, porque no podían tolerar que se mostrara esto. Y la verdad está delante nuestro. ¿A quién vais a hacer caso aún? ¿A los sacerdotes a sueldo que están pisoteando la palabra de Dios, vendidos a Roma? ¿O a los pocos que estamos diciendo lo que Dios quiere en el mensaje del cuarto ángel? ¿Tenéis entendimiento cada uno de vosotros? Decidid quién tiene la verdad y quién no. Posicionaos, pero la eternidad está en juego. Y las verdades no se pueden negar. Otra cosa es que queráis llevar la vida que os dé la gana, pero reconoced que las verdades no se pueden negar. Y a partir de aquí, vosotros mismos. Y ya no digo nada del resto de religiones cristianas que de esto no saben nada de nada o interpretan las cosas que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Señores, el fin se acerca. La segunda venida de Cristo se acerca, pero antes todo esto no lo va a parar nadie. Nos vamos preparando ya, porque todo eso, recordad, se prepara, esos conflictos, para que aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo y hacer caer a todos en el gran engaño. Por eso titulamos toda esta saga de conferencias El gran engaño, porque todo va a llevar a eso.
Aquí tenéis toda la información que queráis, de años y años, para que comprobéis que lo que digo no son bobadas, porque la profecía bien interpretada por parte de Dios a su pueblo jamás son bobadas. O estáis con el pueblo de Dios final, el pueblo del tercer Elías, o os vais a quedar fuera de la salvación haciendo caso a ya sabéis qué tipo de voces. No a la voz, sino a voces. Una vez más. Maranata 2031, guste o no guste. Y en la tercera parte de esta conferencia aún mostraremos más evidencias. Que Dios os bendiga.